Buenos días. Hola, ¿cómo están? Mal. Hola, profe. ¿Alguien está mal? ¿Qué le Sí. pasa? Eh, Nada, estrés. Profe, ¿por qué se demoran tanto en responder el foro? Ya está respondido. Sí, pero igual se demoran demasiado. Bueno, yo la semana pasada estuve respondiendo algunas preguntas. Yo creo, o sea, respondí todas las que estaban la semana pasada y esta semana eh, yo me dediqué a otras cosas y nos atrasamos nomás. ¿Ah? En el foro se explicó ahí que nos habíamos atrasado en responder, que bueno, siempre lo estamos leyendo. Eh, pero hicimos el mejor esfuerzo para dejar todas las preguntas despejadas antes de ayer y ayer, digamos. Mm, Entonces, y se les pidió las disculpas del caso también. sí, no, sí, igual se entiende. Ujú. Pero otras dos dudas. ¿Nos Ahora, van a dar una rúbrica sobre qué nos van a corregir en el informe? la rúbrica está publicada. Eh, ese archivo con formato de paper a 2 columnas, en que se dice qué es lo que se espera en cada sección. ¿Ok? Básicamente esa es Mm, la rúbrica. ¿De acuerdo? ya. Aquí no hay una respuesta única. Cada uno en su investigación va a converger a una respuesta. Por lo tanto, cada, cada tarea, o sea, perdón, el reporte que ustedes entreguen, se evalúa en su propio mérito por la información que ustedes recopilaron. Pero, sin embargo, como se respondió en una de las preguntas del foro, esta respuesta la dio el profesor Juan Velázquez. Lo que se pide es que como mínimo exista una identificación en el background, digamos, de los conceptos básicos. Eh, y luego, y una descripción básica, digamos, de las plataformas. Y luego se espera que ustedes analicen estas soluciones en el contexto actual, digamos, de alto uso, congestión, digamos, en las redes, etcétera. Y eso es como el mínimo viable, digamos, el mínimo viable de, de una entrega. Ujú. Ya. La Y otra cosa, comparación, la comparación también es importante y eso, en el fondo, va a ser análisis de ustedes. Ujú. En el fondo, ustedes van a poder definir criterios, ¿ya? Criterios para poder comparar. Nosotros no vamos a criticar esos criterios porque son propios. Sin embargo, sí vamos a revisar, digamos, o nos vamos a tratar de dar cuenta de que esos criterios están usados de manera consistente en la comparación. ¿Ok? Ustedes lo ya. pueden ver así como piénsenlo como una matriz. En el fondo, tienen en las filas las distintas plataformas y en las columnas los criterios, ¿ya? Los criterios que ustedes escogieron para hacer la comparación, ¿ya? Entonces, cada celda es una discusión en sí, ¿ok? Es decir, cada celda te va a llevar a analizar cómo ese criterio se está reflejando en esa plataforma, ¿ya? Y luego, que cada celda, esto es como un esquema mental, ¿ok? Es como el mapa mental que tiene que hacerse del análisis comparativo. Ahora, cada celda va a tener un contenido, un análisis crítico, entonces, luego ustedes pueden comparar entre celdas, ¿ya? Entonces, para un mismo criterio, ¿qué es lo que pasa con esta plataforma? ¿Cuál es la diferencia entre la plataforma 1, 2, 3? ¿Ok? Y así con todas las columnas, que serían todos los criterios, ¿no? Ese es como un esquema mental que pueden tener para ordenarse para hacer el análisis comparativo. Ujú. No sé si quedó clara la idea, la metáfora. Sí, un poco más clara, gracias. Ya, claro. Filas, Profe, las plataformas, columnas, los criterios. ¿Ya? sí. ¿Y Entonces, con la ese esquema bibliografía mental, cómo se llena? ¿perdón? ¿La bibliografía cómo se llena? ¿Sigue Sí, algún esa era otra formato en pregunta. específico? Andaba rondando, salió 2 veces y a mí me llegó por correo también esa pregunta. Yo se la respondí a la persona. Entonces, lo que hemos dicho ahí en el foro es que eh, eh, la bibliografía es simplemente las fuentes que ustedes utilizaron para su investigación, ¿ya? Es decir, todo lo que citaron
en el cuerpo del texto, ¿ok? Debe estar reflejado en la respectiva fuente que está en la sección de bibliografía, que es la última sección de su reporte, ¿ok? Ahora, sé que aparece una subsección dentro de la rúbrica que se llama A.referencias, ¿cierto? Y eso es lo que lo está llevando a confusión. Simplemente ese espacio, lo que está ahí con A.referencias, lo que tenían como objetivo en esa rúbrica era explicarles cómo hacer un manejo de las referencias, ¿ok? Es decir, que cada cita que ustedes hagan en el paper, perdón, en el reporte, debe estar reflejada en la sección de bibliografía con la respectiva fuente, ¿okay? Y ahí ustedes tienen, en la fuente, tienen que describirla con los autores, el título de la fuente, la conferencia, o o el journal, o la revista donde lo sacaron, la fecha, etc. O si es una página web, también expliqué cómo citar páginas web también en un hilo del foro, cómo citar ahí la página web que corresponda. ¿Okay? Entonces no se confundan, en el fondo ustedes solo tienen que, la sección de bibliografía es la que tiene que quedar completa, con todas las fuentes que ustedes utilizan. ¿Ya? No se confunden. Yo creo Una consulta. ¿Sí? Gracias. El formato ISO para citar, ¿tiene que tener la página de donde se sacó la cita? Si es una página web, si es que la referencia es una página web, sí. Pero si la referencia es una conferencia, un journal, no. O si es una revista en papel o un libro, no necesita tener la página web de donde lo sacaron. Solo si No, me es refiero un texto que me sacaron refiero de una como al página. número de la página. ¿Perdón? Me refiero como al número de la página. Ah, no es necesario. No, ¿No? eso Ya. no es necesario. Eso no se utiliza en ciencias exactas, se utiliza, o aplicadas, ¿no es cierto? Se utiliza más en las humanidades. Ya. Y una consulta es que en el punto A dicen como varios criterios que uno podría utilizar como para estudiar cada plataforma, pero, por ejemplo, si uno no abarcara todos esos, ¿habría algún descuento de puntaje? Dame ejemplos de los criterios. A ver, que no tengo abierto. Por ejemplo, distribución de servidores. En la ¿Qué pregunta pasa si A, en el fondo, en la pregunta A. Sí, sí, claro, por la ejemplo, idea, sí, esos son solicitudes bien concretas que nosotros les hacemos para esta investigación. Es decir, la idea es que se respondan sí o sí tendrían completamente. que estar todos. Sí, esa es la idea. La idea es que estén todos, sí. Ujú. Ya. Y en el caso de que, por ejemplo, no sé, Skype se me ha sido como imposible encontrar la distribución de servidores, ¿qué Ajá. podría hacer? Bueno, el caso de Skype ha aparecido en varios hilos del foro, y lo que hemos respondido es que varios han encontrado una arquitectura más antigua de Skype. Una arquitectura, por ejemplo, creo que del año 14, algo así, 2014. Si es que Skype no está revelando su arquitectura actual, no hay problema con que hagan la comparación con una arquitectura más vieja. Porque en el fondo, desde el punto de vista pedagógico, para nosotros, el que ustedes apliquen los conceptos a un caso real, aunque ese caso real esté un poco desactualizado, de aquí al 14 no ha cambiado mucho, en el fondo, para nosotros se cumple el objetivo. ¿De acuerdo? Sí, pero es que según yo también he encontrado como arquitecturas que son más antiguas, pero ahí se puede entender un poco más cómo funciona el tema de los dispositivos de interconexión de Skype, pero la ubicación de los servidores, como la distribución de cómo hace eso, no... Claro, la ubicación geográfica lo más probable es que no la vayan a saber. Pero, por ejemplo, no me acuerdo cuál de las plataformas, pero en una búsqueda rápida que hicimos con los profes, nos dimos cuenta que estaban utilizando servidores de Amazon, ¿okay? Amazon Web Services. Entonces, ahí ustedes pueden perfectamente hacer el supuesto de que para el uso de la plataforma en Chile, lo más probable es que se utilice el data center de los servidores de Amazon, que esté más cercano geográficamente, ¿ya? Y eso los puede llevar a meterse a la página de Amazon y ver cuáles son los data centers
más cercanos a Chile, y lo más probable es que sea en Brasil. Ya. Eso para el caso de una de las plataformas. La otra plataforma, en otro caso, si no te dicen, digamos, dónde están los servidores, basta con el concepto. O sea, por ejemplo, es un data center, son servidores distribuidos, son clusters, con eso basta. ¿Ya? La ubicación geográfica no es relevante. Ya. Lo otro, Yo tengo una duda. Adelante. Habla tú nomás, termina. no, o sea, dale tú si querés primero nomás. Adelante, Catalina. Bueno, mi duda es ¿a qué nivel de detalle tengo que llegar en el informe? Especialmente en el punto A. Porque el punto B aún no lo empiezo, pero entiendo a qué tengo que ir. Ya, Por ejemplo, con la plataforma Zoom estaba viendo, logré entender más o menos cómo se hacía el transporte, elegir todo eso. O no sé si es necesario llegar a explicar el funcionamiento interno de la nube que usa Zoom. O eso ya sería demasiado. No sé hasta qué punto llegar con el detalle de la descripción de la aplicación. bueno, una descripción de la estructura de lo que está dentro de la nube, sí, es algo apropiado, pero si después tú quieres llegar a decir, mira, utiliza un servidor, un servidor IBM, Watson 3.8, o utiliza un supercomputador, no, eso no es necesario, ¿de acuerdo? Es suficiente decir como este componente se conecta con este, realiza estos datos y ahí establece la conexión con este otro componente. Sí, exacto. Por así decirlo. Sí. Fondo ir describiendo los elementos de la topología de la red. Pero no es necesario que digan, y hay un router que corresponde a un Cisco 2500. No, esas especificaciones técnicas de bajo nivel no son necesarias. Ya, gracias. De acuerdo, Catalina. Ahora, Diego, adelante. Ya, es que también he estado encontrando algunos protocolos que son como de transporte, pero que apuntan a la seguridad. No sé si eso lo tendría que poner en la parte de protocolos de transporte o ponerlo en la parte de seguridad, como por ejemplo uno que se llama SLT. Hay varios en verdad. Sí, la manera de salvar eso es, en la parte de los protocolos, mencionar cuál es el protocolo y decir que es un protocolo que está que tiene como principal objetivo la seguridad. Y luego dice el que se analizará más adelante. Después, cuando discutas la seguridad, ahí puedes hacerle más doble clic a ese protocolo y explicarlo con más detalle. O sea, en el reporte tú ahí en la redacción, vas haciendo puentes, ¿ok? Entre secciones y subsecciones. Esa es la manera de ordenarse. Pero en el fondo debería ir como, si después lo llevo a comparar, debería ir como en los criterios de protocolos de transporte. Puedes ponerlo tanto en los criterios de protocolo de transporte como en los criterios de seguridad también. Puedes mencionarlo en los dos lados. Ah, ya. Ya, ok. Gracias. Ya. Bueno, si quieren más ratito, si no hay más dudas ahora, si quieren más rato, si sale alguna duda, podemos dejar unos 5 minutos antes de terminar la clase y volvemos a conversar, ¿ya? Vamos entonces ahora con la materia, ¿les parece? Ya. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda de la materia anterior que pasó el profesor Juan Velázquez. Bueno, pueden ir apareciendo en el camino. Voy a cerrar la ventana. Me gusta escuchar la vida, pero se puso la. Ya. Pueden ir durante el camino, pueden ir preguntándome si tienen alguna duda de la materia anterior, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante es que reconozcamos que estamos ya de lleno en base de datos, ¿de acuerdo? Estamos en uno de los capítulos más importantes del curso, que es el de capa de datos, ¿ah? Que si recordamos es una de las capas
del modelo de 3 capas de la arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? Que aprendimos en el capítulo anterior, ¿ya? Entonces, en la capa de datos, nosotros lo que hacemos es darle persistencia en el tiempo a la información, ¿ya? Es decir, queremos que esta información quede almacenada y quede disponible para futuras sesiones de la aplicación que utiliza esta base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, los datos se pueden almacenar de distintas maneras, ¿ya? Hay datos que son estructurados, datos que son semi-estructurados y datos que son, no sé si dije estructurados, estructurados, ¿ya? Es decir, desestructurados, semi-estructurados y estructurados, ¿ya? Lo que estamos aprendiendo acá es almacenamiento de datos estructurados, ¿sí? Y en particular, esa estructura se la damos a través de este modelo que se conoce como modelo entidad-relación, ¿ya? Pero también existen datos desestructurados. Por ejemplo, datos de texto libre, ¿ok? También se pueden almacenar en un fichero, en un archivo, en carpetas con archivos, ¿ya? Eso también sería una base de datos porque le da persistencia en el tiempo a esa información. Pero es una manera desestructurada de almacenar esos datos, ¿de acuerdo? Pero también es válido. La mayoría de los datos son desestructurados. O sea, si se dan cuenta, la web y las aplicaciones web y el software en general está lleno de datos, y la mayoría de esos datos son desestructurados. Información que está en las páginas web, video, multimedia, audio, etc. Lo que también es datos. Imágenes, ¿okay? Imágenes médicas, por ejemplo, también son datos. Entonces, los datos desestructurados son la mayoría. Sin embargo, para el tipo de aplicaciones que utilizamos en la gestión, por ejemplo, en los sistemas de información hospitalarios, en los sistemas de información de gestión de clientes, de la producción, de la distribución, etc., nos interesa tener la información estructurada, porque de esa manera podemos medir con mayor precisión distintas métricas, distintos indicadores de la organización, y podemos trabajar de una manera mucho más ordenada. En general, siempre lo que tratamos de hacer es que lo que no se... tratamos de poder medir para poder gestionar. Es decir, lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante tratar de darle la mayor estructura a los datos en una organización. Bueno, entonces utilizamos el modelo de entidad-relación, que es un modelo que tiene como antecesor al modelo relacional, ¿ya? Que es un modelo teórico basado en álgebra relacional, y tiene un sustento, digamos, matemático sólido, ¿de acuerdo? Pero ese modelo es un poco difícil de usar en la realidad, en el día a día. ¿Profe? ¿Sí? No me quedó muy claro entonces qué es estructurado y no estructurado, como estructurado cuando ya está clasificado bajo algún sistema, una cosa así. Claro, estructurado es cuando tú a los datos, cuando tú puedes agrupar los datos con cierto criterio. Por ejemplo, todos los datos que pertenecen a los clientes, todos los datos que pertenecen a los proveedores, todos los datos que pertenecen a mis productos. Tú los organizas consistentemente en esos grupos. Y además, tú puedes establecer relaciones entre esos grupos. ¿Ok? Ese es el tipo de estructura de la que estamos hablando. Si tengo, por ejemplo, como un archivo de texto plano donde tengo toda esa información, pero es solo un punto .txt, no está estructurado, a pesar de que tengo los datos. Claro, eso es un tipo de dato desestructurado, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los datos son desestructurados. Y existen técnicas específicas para poder procesar los datos desestructurados. En particular, por ejemplo, herramientas de minería de texto, para poder extraer palabras claves, tópicos más frecuentes en el texto, hacer un análisis de frecuencia de palabras, análisis de sentimientos para poder ver la polaridad positiva o negativa del texto, etc. ¿Ya? Okay. Entonces, nosotros aquí estamos hablando de datos estructurados. Les va a ser muy útil este conocimiento, porque lo van a aplicar permanentemente durante la carrera, y en su vida, digamos, hoy en día el valor está en los datos. Entonces, ustedes en las organizaciones en las cuales trabajen, van a estar permanentemente gestionando datos, ¿ya? Pidiendo, solicitando datos, creando datos, analizando datos. ¿Okay? Bueno, entonces,
Con el profesor Juan Velázquez ya vieron todos los conceptos básicos relacionados al modelo entidad-relación, a cómo yo puedo establecer estos vínculos entre las entidades. Entendieron el concepto de atributo, el concepto de llave única, el concepto de llave primaria, y los tipos de relaciones que existen, ¿cierto? Entonces, si hay dudas con respecto a eso, este es el momento, si no me lo pueden decir más adelante, no hay problema. Bien, entonces ahora continuamos con un siguiente concepto, que es el de normalización, ¿ya? Cuando uno hace un modelo de datos, es decir, un modelo de datos esto es un modelo de datos, ¿ok? Conjunto de entidades relacionadas entre sí. Cuando hace los primeros modelos, lo más probable es que genere modelos que no sean perfectos, que tengan varias imperfecciones. Y esas imperfecciones están ya predefinidas en el modelo entidad-relación. Una de esas imperfecciones es cuando tú tienes grupos repetitivos, es decir, tienes redundancia en una misma fila para un atributo. Por ejemplo, acá, en esta tabla que está acá, que representa una entidad, ¿ya? Que podríamos identificarla como la entidad persona, ¿ya? Tenemos que el atributo, la llave primaria de esta entidad es el root, ¿cierto? Un atributo no primario es nombre y otro atributo no primario es fecha de contacto, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos en particular para el atributo no primario fecha de contacto, tenemos dos valores asociados, ¿no? Es decir, que Juan Velázquez con ese root tiene dos fechas de contacto. Es decir, si Juan Velázquez fuera un cliente, estaríamos diciendo que el 10 de mayo del 2009 y el 22 de enero del 2010 fueron fechas con las cuales nos contactamos con ese bien, ¿ya? Entonces, organizar estos datos en una sola tabla tiene una imperfección, ¿de acuerdo? Porque aquí hay redundancia. Entonces, hay grupos repetitivos, como dice acá, ¿ya? Es decir, este es un atributo multivariado. Fecha de contacto es multivariado. Y eso no puede pasar, porque eso es una violación a lo que se conoce como la primera forma normal. Es decir, queremos, como primer paso, que nuestros modelos de datos estén en primera forma normal. Es decir, que, como dice acá, en cada fila de la tabla no existan grupos repetitivos, ¿ya? Por lo tanto, cada atributo debe ser atómico, es decir, en cada atributo debe haber solamente un solo valor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo resolver la primera forma normal? Si ustedes se enfrentan a este problema, ¿okay? Si es que el primer modelo de datos que hacen, que dibujan a mano, ¿no es cierto?, en un papel, les queda con este problema, algunas de las entidades les queda con este problema, lo que uno acá hace es simplemente crear una tabla nueva. De hecho, para poder resolver las formas normales, por lo general uno divide la tabla en más de una tabla, en dos o más tablas, ¿ya? Por lo general en dos, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros aquí podemos crear la tabla persona y la tabla fecha de contacto, ¿sí? Y decir que una persona tiene muchas fechas de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, elimino este problema de tener un atributo multivariado, ¿de acuerdo? O sea, es bastante simple la normalización en primera forma normal. Bueno, existe otro tipo de problema, que es cuando tenemos atributos que no son accedidos a través de la llave primaria completa, ¿ya? Entonces, cuando se da ese caso, decimos que tenemos que llevar esta tabla a segunda forma normal, ¿ya? Entonces, para que esté en segunda forma normal, en primer lugar debe estar ya en primera forma normal, y segundo, todo registro debe ser accedido a través de la llave primaria completa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí tengo esta tabla que se llama la tabla empleados, ¿bien? Esta tabla empleados tiene los atributos nombre, trabajo, salario y dirección, ¿sí? En donde nombre y trabajo conjuntamente son la llave primaria de esta tabla, es decir, es una llave compuesta. Recuerden que las llaves primarias no necesariamente son de un solo atributo, sino que pueden estar compuestas por varios atributos, ¿ya? Por ejemplo, para referirnos a un curso, no podemos tener como atributo el código del curso, el INE 3501, porque el INE 3501 además tiene semestres, es decir, está el INE 3501 de otoño 2020, de primavera 2019, de otoño 2019 y así, etc. Entonces, la llave primaria ahí es compuesta, es decir, es semestre, código del curso.
Es decir, esos dos atributos conjuntamente te pueden identificar únicamente un curso. ¿De acuerdo? Entonces sería una llave primaria compuesta. Lo mismo acá. En este caso, en empleado, yo necesito nombre y trabajo para poder darle estructura a salario y dirección, ¿ya? Pero esta es una mala idea, porque si se fijan, salario solamente responde a trabajo, es decir, el tipo de salario que se le paga a una persona está asociada al tipo de trabajo que realiza, ¿ya? En la mayoría de las veces, pueden haber excepciones, pero en la mayoría de las veces es así. En el Estado está lleno de esas excepciones, ahí es la regla, no es la excepción. Bueno, pero en el mundo de los profanos, como todos nosotros, ¿no es cierto? Por lo general, tu salario está asociado al trabajo que tú realizas, y así es como tiene que ser. Por otro lado, dirección no tiene nada que ver con el trabajo que tú realizas. O sea, dirección es un atributo no primario que depende completamente de ti, en este caso de la persona, nombre. Ahí podría decir root también. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso, tenemos atributos no primarios, salario y dirección, que no dependen completamente, ¿ya?, de la llave primaria. Por lo tanto, es un mal caso de modelación, porque si ustedes lo llevan a una tabla, como la que está acá, aquí estoy llevando la entidad empleada a una tabla, ¿ya? Si se fijan, Smith es súper multifacético, es mesero, es programador y no me acuerdo lo que era welder, es welder. ¿Ok? Jones es programador y albañil. Entonces, si se fijan, aquí tenemos redundancia. Estamos repitiendo valores y eso siempre es malo en una base de datos. ¿Alguien sabe o se imagina por qué es malo tener esa redundancia en una tabla en particular? ¿Por qué es malo tener Consume más memoria. Eso es. En el fondo, cuando tú haces las consultas, que vamos a ver más adelante, es decir, cuando quieres extraer subconjuntos de estos datos, tú vas a tener que hacer un recorrido, de fila por fila, ¿no es cierto?, de la tabla. Por lo tanto, si tú tienes muchos atributos, muchos valores repetidos por un atributo, te va a aumentar la cantidad de filas. Entonces, al aumentarte la cantidad de filas, como dijo el compañero, va a aumentar el uso de memoria, y peor que eso, porque hoy en día la memoria es barata, peor que eso, vas a demorar la respuesta. Y eso sí que es caro, ¿ya? O sea, es decir, el tiempo de respuesta al cliente es crucial. Entonces, es caro un tiempo de respuesta muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal razón por la cual no queremos que esto pase, que tengamos valores repetidos dentro de un atributo. ¿De acuerdo? Y bueno, además acá se repite la dirección, ¿ya? Por ejemplo. Se repite la dirección para Smith y la dirección para Jones. Bueno, entonces, esta redundancia la podemos eliminar dividiendo esta tabla en dos, ¿ya? Y así podemos tener entonces una tabla que dé cuenta del empleado, que sería nombre y dirección, y otra tabla que dé cuenta del salario, del trabajo y el salario, ¿ya? Y así diríamos que un empleado tiene varios trabajos, ¿ya? Y por lo tanto podríamos deducir que tiene varios salarios, ¿ya? Otro ejemplo, acá tenemos la tabla clientes, que es algo muy parecido, ¿ya? En la tabla cliente tenemos que el nombre del cliente solo depende del root, pero el saldo en su cuenta corriente solo depende del número de la cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Separo en dos entidades, como en el caso anterior. Es decir, por un lado creo la tabla clientes y por el otro lado creo la tabla cuenta corriente. Y digo que un cliente puede tener varias cuentas corrientes, pero una cuenta corriente está asociada a un solo cliente, ¿ya? Aunque hay cuentas corrientes bipersonales o n-personales, pero para fines de explicar el caso, digamos, de la segunda forma normal, supongamos que una cuenta pertenece a un solo cliente. Entonces, aquí tenemos que nombre solo depende completamente de la llave primaria, que es root, ¿ya? Y el saldo depende completamente de la llave primaria, que es número de cuenta. Porque, ojo, root es la llave foránea, ¿ya?, de la tabla cliente cuando tengo una relación 1 a n. Recuerden que en una relación 1 a n, la llave foránea va en el lado n. Esa es una regla mnemotécnica muy, muy útil. Siempre que ustedes tengan una relación 1 a n y se pregunten, ¿dónde pongo la llave foránea? Siempre en el lado n, ¿de acuerdo? Siempre en el lado n. Bueno, quiero verificar que estoy grabando. Sí, estoy grabando ya.
¿Estamos? Entonces, segunda forma normal, primero, para que esté en segunda forma normal, primero debe estar en primera forma normal, y segundo, los atributos no primarios deben depender completamente de los atributos de la llave primaria, ¿no? ¿Dudas antes de pasar a la tercera forma normal? ¿Va quedando medianamente claro? Ya. Esto no es fácil de entender, o sea, a veces se confunden un poco, de acuerdo a las normalizaciones. Por eso escogí estos slides que están acá. Si se fijan, no son los mismos que están en el cursos, porque a mi juicio, en el material que está actualmente se intentó poner más contenido para explicarlo mejor, pero a veces más es peor, a veces menos es mejor, ¿ya? Y no me gusta cómo está allá, porque enreda, pero aquí está mucho más claro, más preciso, ¿ya? Son 3 slides simplemente que explican las 3 formas normales. Lo usábamos antiguamente, y me gustan más estos porque son más claros, ¿ya? Es decir, con menos información dicen más, ¿ya? Bueno, vamos a la tercera forma normal, y luego de eso hacemos el break, ¿ya? En la tercera forma normal decimos que para que esté en tercera forma normal una tabla, primero debe estar en segunda forma normal, ¿ya? Lo que obviamente va a implicar que ya está en primera forma normal, ¿cierto? ¿Ya? Y segundo, se debe cumplir que, ojo acá, ningún atributo no primario es dependiente transitivamente de la clave primaria, ¿ya? Es decir, aquí tenemos una tabla, ganadores, ¿no es cierto?, que tiene la llave primaria torneo y año. Supongamos que esto es un torneo, el Wimbledon, torneo de tenis, ¿ya? Entonces aquí tenemos el Wimbledon del 2015, el Wimbledon del 2016, 17, 18, etc. Entonces cada año el Wimbledon tiene un ganador diferente. Entonces podemos tener que en el Wimbledon del 2001, Marcelo Ríos fue el ganador cuando tenía 26 años. ¿Ya? Esos días eran memorables en la cafeta de la escuela, debajo de la terraza. No íbamos a clase porque nos quedábamos viendo los partidos del chino ahí, todos en la cafeta. Eran unos partidos espectaculares. Bueno, entonces acá tenemos que ganador, es decir, Marcelo Ríos, depende de año y torneo, ¿ya? Porque Marcelo Ríos fue ganador solamente de un torneo. O sea, de varios, pero vamos a suponer que en este caso fue ganador solamente una vez de este torneo, el Wimbledon, ¿ya? Sin embargo, la edad solo depende de qué? Depende de ganador. Es decir, los 26 años son de Marcelo Ríos. Los 26 años no tienen nada que ver con el torneo ni con el año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decimos que edad está dependiendo transitivamente de la llave primaria. Transitivamente porque depende a través de ganador, ¿ya? ¿Se queda claro? Es decir, ganador depende de torneo año y edad depende de ganador. Entonces edad transitivamente depende de torneo año, ¿ya? Bueno, esta manera de modelar, en donde tengo dependencias transitivas de la llave primaria, es una mala práctica, es decir, viola la tercera forma normal, ¿ya? ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, con el mismo truco, que es crear una tabla adicional, es decir, partir esta tabla en 2. Puede ser en más, pero por lo general lo hacemos en 2, ¿ya? Entonces aquí creo la tabla que da cuenta de torneo y año, ¿ya? Y acá creo la tabla que da cuenta del jugador. Entonces el jugador tiene su root, tiene su nombre y tiene su edad. Marcelo Río, que debe ser como 14 millones por ahí. 14 millones, bla, bla. Marcelo Río y edad, no sé, cuando ganó de 26 años, una cosa así, o menos, creo que 23. Y el ganador, entonces, va a estar relacionado con un torneo y un año, ¿ok? Pero, como ya es foránea, va a traerse el root de Marcelo Río, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lado N está acá, es decir, un jugador ha ganado 1 o 0 o muchos, en este caso, torneos años, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que Marcelo Ríos haya ganado el Roland Garros del 2000 y haya ganado el Roland Garros del 2002. Entonces, Marcelo Ríos puede haber ganado 1 o varios, o 0 o varios torneos, ¿ya? Entonces, esa es la manera de sacarse la tercera forma normal de encima. ¿Quedó claro?
¿Quedó claro? ¿Algún feedback? Profe, Ujú. ¿me escucha bien o no? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Allá. Ahí la edad en la tabla que se creó nueva como jugadores, eso sería como con la edad actual, como no variaría, ¿cierto? No, esto sería con la edad. Bueno, depende de lo que tú quieras representar. ¿Mm? Depende de lo que tú quieras representar. Si tú quieres representar qué edad tenía Marcelo Ríos cuando ganó el Roland Garros. Creo que nunca ganó Roland Garros Marcelo Ríos, ¿cierto? Parece que se le faltó. Bueno, No sé. supongamos que lo ganó. Si tú quieres representar qué edad tenía cuando ganó el Roland Garros, esta edad sería los 22 o 23 años que tenía. Pero si quieres representar a la persona con su edad actualizada, obviamente esto sería 41, una cosa así debe tener. ¿No? 40, 41. Depende de lo que tú quieras representar. ¿Mm? Ya. Ahora, si tú quieres mantener, en este caso, la edad actualizada, esta tabla tendrías que estar actualizándola permanentemente. ¿No? Ujú. O crear un procedimiento que te la actualice con cierta periodicidad en base a la fecha de nacimiento. Ujú. Gracias, profe. Bien. ¿Más preguntas? Ya. Vamos entonces a hacer un break. Volvemos a las 12:50. ¿Ya? Volvemos a las 12:50 y ahí cerramos a la 1:10. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien que cerramos a la 1:10? Sí, Sí. Creo que hay un chat, no me di cuenta. Listo. NLP, no sé lo que es NLP. Natural Language Processing. Ah, sí, pues exactamente. Por ejemplo, esa técnica de minería de datos es la que puedes utilizar para procesar datos desestructurados. Uh-huh. Ya, volvemos entonces a las 12:50. Un abrazo. Bien, vamos a continuar entonces con un ejemplo. Bien, entonces esta materia ya está arriba, ¿okay? en un curso. ¿Logran ver un slide que dice agenda? Sí, se ve. Se ve, perfecto. Ya, nosotros estamos viendo ese slide. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a mostrar un ejemplo de entidad-relación, ¿ya? El ejemplo típico de ventas, ¿ya? Un sistema de ventas. Y no creo que alcancemos hoy día, pero lo que viene a continuación es el lenguaje SQL, ¿ya? Un conjunto de sentencias estándares que nos permiten hacer consultas sobre las bases de datos de una manera bastante estructurada y trivial, digamos. O sea, es bastante fácil poder manejarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este ejemplo que consiste en modelar una base de datos, hacer un modelo de datos, digamos, normalizado, es decir, la primera versión probablemente no nos quede normalizada, ¿no? Pero la última debe quedar normalizada, aquella que uno vaya a implementar en el sistema administrador de base de datos debe estar ya normalizada. Por ejemplo, la que uno vaya a implementar en el MySQL. ¿Ya? Y suponemos que nos contratan para hacer esta base de datos, que la idea es que apoye la gestión de un sistema de ventas. ¿Ya? Entonces, la empresa tiene que tener información, mantener datos, ¿no es cierto?, sobre proveedores, sobre clientes, sobre productos, sobre ventas. ¿Ya? Entonces, es el típico modelo en donde un proveedor provee uno o varios productos, un producto es proveído por uno o más proveedores, un cliente realiza una o más compras, una venta es realizada por uno o más vendedores, o un vendedor, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ir definiendo lo que se conoce como el universo del discurso. Ese universo del discurso es como el enunciado, digamos, o el caso de estudio que ustedes tienen que llevar a un módulo de datos. Entonces, por lo general, uno esta información la levanta con entrevistas, la levanta viendo formularios en papel que la organización ya tenga de antes, ¿ok? Y uno va armando, por lo tanto, ese modelo de datos
a partir de esa información. ¿Ya? Es un proceso iterativo e incremental, es decir, uno no hace un modelo de datos completo a la primera. ¿Ya? Por lo general uno tiene que hacer varias versiones e ir iterándolo con la contraparte para ir perfeccionándolo, hasta llegar a un modelo estable. No hay una solución única tampoco para un modelo de datos. Cada uno puede llegar a distintos modelos. Pero este es bastante típico, así que es casi de solución única. ¿Ya? Entonces tenemos que un proveedor tiene un root. Decimos que tiene nombre, dirección, teléfono y página web. Decimos que un cliente también tiene root, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. ¿No? Es como, entonces, si ustedes tienen un atributo, en una tabla de cliente tienen un atributo teléfono, ese atributo le va a quedar multivariado, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay un caso, uno que ya tiene un poquito de experiencia se da cuenta que ahí uno tiene que inmediatamente tratar de evitar la violación de la primera forma normal. Pero si no la evitan a la primera no importa, después cuando inspeccionen el modelo de datos se van a dar cuenta de que hay una violación a la primera forma normal. ¿No? Bueno, la dirección se entiende por calle y número como una ciudad. Producto de tener un ID único, nombre, precio actual, stock y el nombre del proveedor. Perdón, un producto tiene un ID único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor. ¿Ya? Entonces, claramente, uno va a tratar de separar producto de proveedor. ¿Ya? Sería una mala práctica dejar en la misma tabla el producto y el proveedor. Sería como dejar al saldo en la cuenta corriente y el nombre del cliente en la misma tabla, ¿ya? Como el ejemplo que vimos en la segunda forma normal. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Dice que los productos además se organizan en categorías, y cada producto pertenece a solo una categoría. Por ejemplo, homenaje, categoría hogar, categoría cortinas, no sé. ¿No? Una categoría tiene ID, nombre y descripción. Entonces, ahí uno piensa al tiro que tiene que tener una tabla de producto, pero además una tabla de categoría. Porque poner categorías como atributo dentro de un producto puede ser costoso, en términos de memoria, como decía el compañero. Entonces, quizás sea mejor dejarlo en una tabla aparte y asociar un producto a una categoría en una relación N1, porque una categoría, un producto pertenece a una categoría, pero una categoría tiene varios productos. Ojo que también tener muchas relaciones, es decir, muchas tablas, también es un problema, también genera un problema de memoria. Porque cuando tú haces una consulta, tu recorrido lo más probable es que tenga que ser mayor, ¿okay? entre tablas. Entonces, ojo también ahí en tratar de atomizar demasiado las tablas. ¿Ya? Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta con un ID, una fecha, el cliente asociado, descuento y monto final. Ojo, descuento y monto final. Además, se debe guardar el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total por el producto. ¿No? Entonces, vamos viendo cómo opera uno. Esto se hace paso a paso. Entonces, el primer paso es como identificar cuáles son las entidades. Y para sacar entidades del universo del discurso, lo que generalmente uno hace es buscar sustantivos. Las entidades, por lo general, son sustantivos. ¿Ya? Como práctica personal, yo siempre a las entidades las nombro con un sustantivo en singular, ¿ya? No en plural. Por ejemplo, yo no crearía la tabla proveedores, sino que crearía la tabla proveedor, la tabla cliente, la tabla producto, venta. ¿Okay? Porque cada registro va a dar cuenta de una instancia de cada una de estas entidades. ¿Ya? Pero esa es práctica mía. Ustedes pueden ver si la toman o no. La mayoría usa plurales. Entonces, aquí uno puede ir subrayando cuáles son las potenciales entidades. ¿Ya? Proveedor es una entidad, cliente, todo producto y venta son sustantivos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí inmediatamente además te va diciendo cuáles son los atributos. Un proveedor tiene un root, nombre, dirección, teléfono y página web. Esa tablita está fácil. ¿Ya? La tabla proveedor con atributos root, nombre, dirección, teléfono y página web. Con esos 5 atributos. ¿Ya? Lo más probable es que root sea la llave primaria para este caso. ¿Ya? Después, el sustantivo cliente,
también tiene este conjunto de atributos, también tiene su atributo, root, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. Entonces yo aquí habría subrayado la palabra teléfono, habría ennegrecido la palabra teléfono, para generar una teléfono de contacto en el fondo, para generar una entidad aparte que se llama teléfono de contacto. Pero eso se adquiere con la experiencia. De buena a primera, lo más probable es que uno teléfono de contacto lo ponga como atributo de cliente. ¿Ya? No es problema, porque después lo pueden normalizar. Y para producto algo parecido. Entonces, seguimos identificando entidades, nos aparece la entidad categoría, ¿ya? Y nos aparece la entidad venta, ¿no? Entonces con eso tengo un primer sketch que uno hace en papel, en donde, o lo puede hacer con el editor de algún sistema administrador de base de datos, como MySQL. Entonces aquí uno va listando las tablas, ¿ya? O entidades, son sinónimos. Entonces tenemos producto, proveedor, cliente, venta y categoría. Si nos interesara, por ejemplo, llevar registro de los vendedores asociados a cada venta, pondríamos acá una entidad vendedor. Ya, entonces después vamos identificando atributos, que es un ejercicio que ya empezamos a hacer anteriormente, ¿cierto? Entonces, para proveedor, identificamos esos de aquí, para cliente estos de acá, y para dirección, bueno, lo más probable es que dirección también lo dejen como atributo al principio. Yo lo dejaría como entidad aparte, ¿no? Y producto tiene estos atributos de acá. Lo mismo con las categorías y las ventas, ¿no? Entonces, ahí uno va subrayando y sacando del universo del discurso las entidades y los atributos. Entonces uno va rellenando las tablas. Y así nos queda esta primera aproximación al modelo de datos sin relaciones todavía, solamente tablas, ¿ya? Entonces, fíjense que todavía no hay llaves foráneas porque no tengo relaciones, ¿ya? Pero sí tengo llaves primarias. So, para el caso del proveedor, el root es una llave primaria porque el root identifica únicamente al proveedor, sea persona natural o sea persona jurídica, es decir, sea una persona carne y hueso que tenga un root tipo 18 millones, bla, bla, o sea una persona jurídica, es decir, una empresa o una organización del Estado. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene su propio root y es una organización del Estado. También lo identificaría como a través de un root y esa llave lo identifica únicamente, ¿ya? Categoría, bueno, no hay como una categoría, un ID tan natural como root para proveedor para el caso de categoría. Entonces ahí creamos nosotros esta llave primaria artificial que sería como el ID de la categoría. Es decir, y lo asignamos a un entero, entonces, entero positivo. Entonces, cada categoría va a tener su propio identificador. Categoría 1, 2, 3, 4, etc. Para cliente nos basta con root, lo mismo que proveedor. Para producto nos basta que generamos un ID como ID producto. Y para venta también generamos un ID de manera artificial, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, a cliente le pusimos nombre, dirección, CAI, y acá, nombre, fíjense cómo está de mal modelado, porque es la primera aproximación. Tiene dirección, calle, número, comuna, ciudad. Esa es una mala práctica, una tremenda mala práctica, pero bueno, lo mismo nos quedó acá para proveedor, dirección, calle, número, comuna, ciudad. Después lo vamos a agregar. Después vamos identificando las relaciones, ¿ya? Y ahí, aquí nos van apareciendo, por ejemplo, producto dice que tiene el nombre del proveedor, pero nosotros tenemos separado producto de proveedor. Entonces, esto claramente nos muestra que tiene que haber una relación entre producto y proveedor, ¿ya? Y esa relación va a ser ¿de qué tipo? Un producto puede estar asociado a varios proveedores. Depende de cómo sea el caso. O sea, si es productor único, obviamente a un solo proveedor, pero en general hay varias compañías que proveen el mismo producto, entonces lo más probable es que esa sea una relación de N a N, ¿ya? Además, producto está relacionado con categoría, venta con cliente, ¿okay? Por lo tanto, nos van saliendo relaciones candidatas como las que están acá, que un producto es provisto por un solo proveedor. Ya, en este caso estamos hablando de un proveedor único, ¿ya? Depende de cada caso esto. Y un proveedor puede proveer más de un producto, entonces la relación es de 1 a N.
Categoría producto. Un producto pertenece a una sola categoría, y una categoría puede tener muchos productos. También, relación de 1 a n. ¿De acuerdo? Recuerden que si hay relaciones 1 a n, yo debo poner la llave foránea, ¿en dónde? En el lado n. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa arrastrar el ID de la relación del lado 1 hacia, es decir, la llave primaria de la relación de la entidad del lado 1 hacia la entidad del lado n. ¿Ya? Y ahí me queda la llave foránea en el lado n. ¿Ya? Después, entre cliente y venta, digo que una venta está asociada a un solo cliente, y un cliente puede hacer múltiples ventas, relación 1 a n. Pero después me queda una relación extraña, que es la de venta-producto. Porque una venta puede contener varios productos, como una factura. Ustedes han visto una factura, ¿cierto? Una factura representa una venta, y esa venta tiene varias filas, y cada una de esas filas es n cantidades de cada producto. Entonces, una venta puede tener varios productos. Pero un producto puede estar en ciertas múltiples ventas, es decir, yo puedo en varias ventas puedo vender el mismo tipo de producto. En varias facturas va a aparecer el mismo producto. Entonces las relaciones de N a M. ¿Ya? Y esas relaciones, si recuerdan de la clase del profesor Juan Velázquez, no son implementables en un sistema administrador de base de datos. Hay que hacer un truco para que se puedan implementar. Básicamente es el truco es crear una tercera entidad que relacione, que esté al medio, digamos, que medie entre estas dos entidades originales. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Por lo tanto, nos queda este modelo preliminar, ¿ya? Con sus particulares relaciones, ¿ya? Un proveedor puede proveer, ¿no es cierto?, uno o varios productos, o quizás ninguno o varios productos, ¿ok? Pero obviamente eso sería un caso muy raro. Entonces, por lo general uno dice uno o varios productos, ¿ya? Ojo, aquí tenemos un caso de entidad débil. ¿Recuerdan las entidades débiles? Una entidad débil es aquella que depende de otra para poder existir, ¿ya? Es la típica relación que, por ejemplo, existe entre proveedor y producto, ¿ya? O entre venta y cliente, ¿ya? Es decir, para que exista una venta, primero debe existir un cliente, ¿ya? Entonces aquí decimos que venta es una entidad débil, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos que un proveedor, varios productos, tenemos que una categoría puede tener varios productos, pero un producto pertenece a una categoría. Un cliente puede haber hecho varias compras, es decir, puede haber varias ventas asociadas a un cliente, pero una venta siempre va a estar asociada a un solo cliente. No existen las compras multiclientes, ¿ya? Y aquí está la relación rara de N a M o N a N, es lo mismo, entre venta y producto. Es decir, un producto puede contener varias ventas y una venta contener varios productos, ¿ya? O sea, un producto estar en varias ventas y una venta contener varios productos. Bien, este es el primer modelito al cual uno converge después de haber hecho ese análisis de subrayar los sustantivos, buscar los atributos y buscar las relaciones, ¿ya? Es un modelito razonable, ¿sí? Es razonable, pero tiene varias violaciones a las formas normales, ¿ya? De paréntesis, no hay solamente 3 formas normales. Hay 5 más o hay 4 más una última que se llama la forma normal de boicot, ¿ya? Pero queda fuera del alcance de este curso, ¿ya? Bueno, ya estamos en la hora. Solo para cerrar esta clase voy a mostrarles cómo quedaría el modelito final, normalizado, ¿ya? Si se fijan, en este modelito final, yo creé tablas adicionales. ¿Mm? Por ejemplo, teníamos el problema de la dirección, tanto para el proveedor como para el cliente, porque en una misma tabla teníamos dirección, calle, número, comuna, ciudad, ¿ya? Y eso es una mala práctica. Entonces, para eso, separamos esa información en una tabla diferente, ¿ya? Que en un caso la llamamos localización, y en otro caso la llamamos dirección. Es decir, se cayó una pestaña por ahí. Es decir, decimos que un proveedor tiene una localización específica, y una localización pertenece a un proveedor. Entonces así nos ahorramos el poner dirección, calle, número, comuna, ciudad, que es bastante redundante, en la tabla proveedor, ¿ya?
Y para cliente lo mismo. ¿Ya? Hacemos lo mismo, donde dirección va a representar como el ID de esa ¿Profe? dirección o localización. Sí, adelante. Ya que se está guardando en ambos casos direcciones, ¿habría algún sentido de usar una única tabla para guardar las direcciones? ¿O Sí. se pierde algo? ¿Es peor, es mejor? Muy buena pregunta, Emiliano. De hecho, hay un trade-off. De hecho, aquí, como por economía, ¿no es cierto? Uno podría factorizar, por decirlo así, usando solamente una tabla de dirección, como dices tú. ¿Ya? Y esa tabla de dirección con una relación a proveedor y con una relación a cliente. No hay ningún problema, lo puedes hacer así. Pero, aquí viene lo que identificó, me parece, Fabián delante. Si tú haces un recorrido por la tabla de direcciones para buscar una dirección de un proveedor o un cliente, vas a tener que recorrer una tabla más grande. ¿Ya? Porque esa misma tabla va a tener las direcciones de los proveedores y los clientes mezcladas. Y eso es caro en memoria. Por lo tanto, aquí equivale tener un poquito de redundancia en estas tablas. Esto es redundancia en tabla. ¿Ya? Por un lado, dirección, y por otro lado, otra tabla de dirección, pero que no la llamamos igual, porque si no el sistema administrador de base de datos me va a reclamar. Dos tablas no se pueden llamar igual. Por lo tanto, a la otra le llamo localización. ¿Ya? Porque así, cuando yo busco una dirección específica de un proveedor, porque yo sé que es una dirección, la dirección que estoy buscando es de un proveedor, me voy a la tabla localización solamente, que es más chica. Por lo tanto, hago un recorrido menor. Lo mismo para el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, en general, cuando disgrego la información, gano que puedo encontrarla más rápido. Sí, Como que me exactamente. conviene separarla. Yeah. Sí, conviene separarla. Pero es como un óptimo, porque también si vas teniendo muchas más entidades, que tienes que recorrer más entidades en la misma consulta, te aumenta el costo también de búsqueda, es decir, la memoria y el tiempo, porque las relaciones también son caras. ¿Ya? Saltar entre tablas, hacer un recorrido entre tablas también es caro. Pero este no es el caso, porque si yo busco la dirección de un proveedor, solamente recorro dos tablas, que es proveedor y localización. ¿De acuerdo? Pero hay que tener ese cuidado. Bien, entonces, si se fijan, así es como yo voy normalizando el modelo. Acá teníamos el problema de la relación NAM, y con esto terminamos, ahora sí, que era entre, si mal no recuerdo, teníamos entre producto y venta. ¿Ya? Si se fijan, creamos esta tabla que está aquí, intermedia, que se llama detalle. Esta tabla intermedia es la mediadora entre producto y venta, que es como una tabla dummy. ¿Ya? Una tabla dummy que me permite romper la relación NAM, que es una relación no implementable en un sistema administrador de base de datos, como es MySQL. ¿Okay? ¿Y qué característica tiene esta tabla dummy? Que hereda las llaves primarias de ambas tablas. En este caso, heredó la llave primaria de producto, que está aquí, y le llamó producto ID, ¿ya? Que en esta tabla es foráneo. Perdón, que en esta tabla forma parte de la llave primaria. Y heredó la llave primaria de venta, que en este caso se llama venta ID, porque, ojo, no puedo tener dos llaves primarias que se llamen igual. ¿Ya? Eso también es una violación. De hecho, aquí yo debería tener ID categoría, ID producto, ID contacto, ID venta. ¿Ya? A menos que a lo mejor versiones actuales de MySQL lo están soportando, pero por lo general eso no debería soportarse. ¿De acuerdo? Ya. Quedamos hasta aquí entonces, porque me pasé 5 minutos, ¿ya? Pero justo terminamos el ejemplo. En la siguiente clase le voy a decir al profesor Víctor Hernández que parta discutiendo como desde aquí, digamos, ¿ya? Para que les quede claro, les termine de quedar claro el ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego pase a SQL. ¿Alguna pregunta adicional sobre la materia o sobre el informe 1? Bien, trataremos de estar lo más atentos al foro. No tenemos dinero para contratar un profesor auxiliar adicional que pueda estar respondiendo al toque. ¿Okay? Y para nosotros tampoco es factible estar respondiendo al toque. Tratamos de hacerlo, ¿ya? Pero por lo menos con algunas horas de desfase podremos hacerlo desde ahora en adelante, ¿de acuerdo? Eso con respecto al foro. Cuídense, ¿ya? Cuídense y cuiden al resto. Aquí no sacamos nada con cuidarnos solos, si es que no cuidamos al resto. ¿Ok? Estamos en una relación NAM. ¿Sí? Antes había hablado de si es que iban a subir luego las próximas cátedras, o sea, las cátedras que aún faltan. Se subieron, ayer. Es
que la última vez caché que habían subido como 3. Sí, faltaban 2, de las cuales una ya se subió, esa tercera, esa cuarta ya se subió, y la quinta no existe, porque la quinta fue una conversación, un conversatorio, ¿ok? Ah, ya. Y no avanzamos nada en la materia, hablamos de cosas muy diferentes, hablamos de tecnología de información y biotecnología y los problemas éticos que eso conlleva para el futuro de la humanidad. Entonces, eso, en verdad, eso conversamos. Nos dimos un tiempo de relax arreglando el mundo, ¿ya? Lo que no está mal de vez en cuando. ¿Ya? Entonces no se preocupen, no están tan atrasados. No están tan atrasados porque además no hicimos clases la primera semana de paro, acuérdense. Decidimos no hacer clases para respetar el paro. En la segunda semana tuvimos que hacer clases porque la escuela nos obligó, pero hicimos repaso. ¿Ya? Listo, para que no se pongan no se angustien, ¿ya? Y cualquier cosa por foro o correo electrónico. Un abrazo. Cuídense harto. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Adiós.